¿por qué nos importa lo que Taylor Swift diga? Esta pregunta parece muy obvia, es decir, es Taylor Swift, ¿cómo no nos va a importar lo que Taylor Swift diga? Sin embargo, dentro de un contexto político más actual, ¿cómo es que la participación de Katy Perry, Lady Gaga, Jennifer López y la misma Taylor Swift fueron importantes durante la campaña política de Joe Biden en el 2020? O siendo más concretos, ¿cómo es que una figura pública puede afectar la decisión de un votante? Sin dejar de lado el contexto político, económico y hasta sanitario que vivía Estados Unidos durante ese tiempo, podemos explicarlo. People Choice es una investigación que realizó Paul Lazaert con sus colegas Bernard Berelson y Hazel Gaudet. Ellos trataron de definir la influencia que tenían los medios de comunicación masivos sobre 600 electores en Erie City, en Ohio, durante las campañas electorales de 1940. Luego, Lazaert hizo un segundo estudio, solo que esta vez con Elihu Katz en 1955, y esta investigación en cambio se llamaba The Personal Influence, the Part Played by People in the Flow of Mass Communication. Este, en cambio, trataba de analizar los comportamientos de los consumidores de ocio, de moda y sobre todo en la elección de películas. Y con esa información pudieron analizar también las decisiones individuales de 800 mujeres en una población de 60.000 habitantes. Y así ambas investigaciones se complementaron y descubrieron la importancia de los grupos minoritarios. Es decir, el flujo de la información depende de dos pasos en los que el líder de opinión tiene un rol decisivo: la teoría del two-step flow o la teoría de los dos pasos o la teoría del doble flujo. Esta es la que se establece en que existen dos escalones. En uno existen estas personas que están tan expuestas a los medios de comunicación que tienen mucha información y pueden decidir sobre ella. Sin embargo, existe este otro escalón en que no frecuentan los medios de comunicación y por lo tanto la información que reciben dependen de la que comparten con el otro escalón. Entonces, las decisiones que tome este escalón influenciarán las de este. Esta información es muy conocida por la industria del marketing, claro, y es por eso que esta técnica del político cercano a una figura pública que represente la agenda política y los intereses de la juventud actual es muy usada tanto en América como en África, Asia, pasando por Europa. Todo el mundo la usa y es que es muy efectiva, y es la razón por la que Only the Young de Taylor Swift aparece en los comerciales de Joe Biden, o el por qué Katy Perry cantó Firework en la Casa Blanca cuando este último ganó las elecciones. Entonces, ¿quién es esta persona que influencia las decisiones de otra persona? El líder de opinión o líder político. No necesariamente tiene que ser alguien famoso, ni su existencia es buena o mala, sino que depende de cada situación. Puede ser Hillary Clinton en un grupo de demócratas o puede ser el más agradable de tu grupo de amigos. De hecho, es lo que Lazaert sostenía, que el líder de opinión tiene que ser una persona carismática, reconocida y que represente al grupo en el que está. En conclusión, el líder de opinión es lo que es gracias a que tiene un estatus de experto y de fuente confiable. Esta figura tiene un poder increíble, es muy interesante, la responsabilidad que se tiene al ser un líder de opinión. Un ejemplo muy claro está como hace 5 meses, en enero, en Estados Unidos, los seguidores de Trump irrumpieron en la Casa Blanca cuando el Congreso estaba confirmando la victoria de Joe Biden. ¿Qué pasó? Que estos manifestantes rompieron las filas militares y policiales para poder amotinarse en los pasillos y en las salas de la Casa Blanca. Y todo porque Trump dijo lo siguiente: We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give... The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help, we're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue
I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. Claro, luego Trump declaró que él rechazaba todo uso de la violencia, le pedía a sus seguidores que retrocedieran y además aseveró que él nunca mandó a nadie a atacar a la Casa Blanca. Y tiene razón, él nunca explícitamente lo dijo, pero Trump es un líder de opinión y político de los más fuertes y poderosos que existen, que si él habla sobre marchar a la Casa Blanca, su gente entrará a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que pasó? Y Lasseter habría explicado este fenómeno como el hecho de que existe este grupo minoritario que hará lo que este líder de opinión diga por el simple hecho de estar de acuerdo. Y es por esto que Twitter censuró a Trump. Bueno, Twitter y otras redes sociales sí que ya no es tan poderoso. En contraposición existe otra teoría que se llama la teoría de los efectos limitantes. Esta ya existía antes. Sin embargo, en los años 40 adquirió relevancia gracias a que el conductismo estaba volviéndose a considerar para resolver a los problemas sociales. Esto, claro, abrió puertas a la sociología y a la experimentación psicológica. Esta teoría sostiene que las audiencias no tienen un rol tan pasivo como lo sostiene la teoría de los dos pasos, sino que el sujeto puede intervenir en su realidad en medida de lo posible e influenciado por los mensajes que recibe de los medios de comunicación masivos. Esta teoría describe que existen 4 categorías que influyen en un receptor al momento de enfrentarse a un mensaje. La primera es el interés, la segunda es la exposición selectiva, es decir, con el ánimo de evitar el conflicto, dicho interés se dirige en aquellos mensajes que más se adaptan a las actitudes y valores del receptor. La tercera categoría es la percepción selectiva y la tercera es la memoria selectiva, es decir, aquella en la que el sujeto solo absorbe la información que le beneficia. Esta teoría, por lo tanto, dice que los sujetos inconscientemente pueden decidir o seleccionar qué contenidos ver. Esta característica está siendo muy usada por las redes sociales actualmente, ya que están creando algoritmos de patrones sobre tus conductas y así las recomendaciones de YouTube y los videos del For You page de TikTok tienen como fin mantenerte amarrado, metido y totalmente atento a sus plataformas digitales y así ganar todo el dinero posible. Los teóricos de esta época también hablaban sobre cómo gracias a todas estas características los medios de comunicación podían construir un mensaje manipulado, ya que conocían las características del sujeto y sus expectativas. Así nace el concepto del target. Aquí como ejemplo podemos hablar sobre cuando la Secretaría de Defensa de México aceptó que el equipo de Luis Miguel grabara La Incondicional en el colegio militar. Esto tiene una historia detrás. El secretario de México de por entonces, llamado Antonio Gibelio Bazán, había estudiado marketing y quería cambiar la imagen de la vida militar. Conocía que los fans de Luis Miguel era la gente joven que él necesitaba en el colegio militar. Además, México estaba pasando por un cambio en la política de su gobierno y el equipo de Luis Miguel quería filmar la historia de el amor de un militar. Entonces, se tenían todos los elementos que Lasseter había descrito que se necesitaban para construir un mensaje, digámoslo así, manipulador. Es decir, una clase social y público definido, un contexto social, símbolos, creencias y a Luis Miguel, que en este caso funciona como líder de opinión al fomentar esta vida militar. Y así fue como en 1988 y 1989 se rompieron récords en el reclutamiento militar voluntario en México. Ese fue el poder del Sol de México y de buen marketing y de conocer las teorías de Lasseter. En conclusión, podemos ver cómo estas dos teorías sí se contraponen bastante, pero cuando se analiza caso por caso, sus propuestas, sus postulados se fusionan muy bien, ya que seguimos viviendo en un sistema consumista y cada vez más capitalista, en que cada vez más buscamos el valor del trabajo. Entonces sí, toda la teorización hablada en el presente video sigue vigente y funciona. Esta fue mi teoría para la unidad 2 de Teorías de la Comunicación 2. Muchas gracias. La bibliografía de este video está en la descripción junto a mis datos. Muchas gracias.